Cuando uno solo mira lo que ya está hecho, bueno, no imagina todo lo que implica también realizarlo. Y no me había imaginado realmente cómo es cada uno de los movimientos de los personajes, cómo pensar primero la idea también. No me había imaginado que la animación es un trabajo tan extenuante, tan complejo también, pero a la vez tan divertido. Durante este mes hemos hecho maquetas con periódico, papel reciclado y pegamento. Encima de eso hemos puesto fibra de lana y los esqueletos hicimos los muñecos hicimos con alambre. Encima de eso pusimos lana de diferentes colores. Contarles que al inicio fue muy complejo como pensar cuál iba a ser el resultado del videoclip y realmente lo pensamos con el equipo de animadores, lo pensamos en cómo sería, qué personajes deberían estar en el videoclip, cuáles son los caminos también que deben transitar los personajes y empezamos a hacer el storyboard, presentamos el animatic. El equipo de animación está conformado de alrededor de 10 personas y la compañera que realizó los muñecos fue una compañera de la comunidad de San Clemente que sabe de esta técnica del felting y ella nos dio elaborando estos muñecos para después darle vida. Después está Segundo como el que es el que mueve todos los hilos detrás de cada historia. Está Guagua Bonilla y estoy yo.
más bien ha sido un trabajo realmente de todas las personas que conformamos este equipo, porque cada uno o pintaba o pegaba algo o animaba o bueno, editaba. Entonces creo que todos hicimos todo realmente. No podría decir yo realmente esto es lo único en lo que me enfoqué, porque estábamos haciendo una minga realmente de poder hacer este videoclip.